Pero bueno, nada, hermano, entraste para intercambiar un par de opiniones. Acá lo tenés a José, hermanazo. Sí, hola José, ¿qué tal? Dios te bendiga. Espero que estés muy bien. Un abrazo, Leo. Bien, mira, sabes que justamente una de las cosas que quedó, por ejemplo, pendiente, bueno, a la vez que hablamos por cuestión del fallo del internet que hubo aquel día, era justamente este tema, es de la sola escritura, que hubo un debate sobre eso. Entonces, cuando uno se pone a discutir con católicos este tema, el católico cree en tres autoridades infalibles. Nosotros creemos en una sola. Entonces, creo que el punto de disyunción o de quiebre son las otras dos autoridades de fondo. Entonces, yo, por ejemplo, te pediría a ti, ¿cómo tú demostrarías el contenido de la tradición del primer siglo? O sea, qué es lo que se dijo en el primer siglo, que según es la tradición que en el presente se mantiene. Sí, con la Sagrada Escritura. De hecho, el Nuevo Testamento es el mejor de los ejemplos de lo que nosotros entendemos por sagrada tradición. No se debe entender que la noción de tradición apostólica contiene doctrinas distintas que no puedan estar presentes en los textos del Nuevo Testamento. Más bien la pregunta no es qué doctrinas no se encuentran en el Nuevo Testamento, pero que según ustedes los católicos sí estarían en la tradición. Esa es una premisa falta, no es la pregunta correcta. La pregunta es qué aspectos vinculantes a las doctrinas que todos aceptamos no están presentes en el Nuevo Testamento, pero que sí están presentes en la tradición apostólica. A ver, replanteo la pregunta, porque la pregunta no era esa. La pregunta es, ¿qué fue lo que se enseñó en el primer siglo, que es el contenido de la tradición oral que se ha preservado en el presente? Porque si tú me mencionas la escritura, obviamente esa es tradición escrita. Estamos hablando de la tradición oral. Por ejemplo, lo que Pablo le dijo a Timoteo, que tú dijiste que la iglesia pero estamos hablando de doctrinas, ¿verdad? O sea, para que la gente entienda, estamos hablando de doctrinas que los cristianos estaríamos obligados a recibir, ¿correcto? Incluyendo lo que Jesús dijo. Por ejemplo, yo te puedo decir palabras de Jesús del primer siglo. Sí, yo sé, pero más bien me gustaría escuchar una respuesta, un sí o un no, para que la gente sepa si nos vamos entendiendo. Estamos hablando de doctrinas que todos los cristianos estamos obligados a recibir. Doctrinas y en qué sentido debemos entenderlas, ¿correcto? La palabra doctrina es muy... Te lo voy a responder sí, pero quiero aclarar que la palabra doctrina es ambigua. Yo puedo decir que el Evangelio de Marcos tiene la doctrina de Jesús, pero también incluye todos los dichos y hechos de Jesús. Sí, por eso. Esa es precisamente la noción católica. Por ejemplo, vamos a ser específicos por causa del tiempo. Tenemos el bautismo. El bautismo es una doctrina que todos los cristianos aceptan. Ahora, cuando uno va al mundo protestante, nos damos cuenta de que más allá de que todos aceptan la doctrina del bautismo, no todos la entienden, no todos la aplican de la misma manera. Allí es cuando vemos el papel de la tradición. Pues tenemos una doctrina que sí está presente en el Nuevo Testamento, pero hay muchos aspectos vinculantes a esta doctrina que no están en el Nuevo Testamento, pero que sí están contenidos en la tradición. Por ejemplo, número 1, ¿debemos administrar este bautismo a los infantes? ¿Qué es exactamente lo que produce este bautismo? Estas preguntas no están respondidas en el Nuevo Testamento, pero sí están en la Sagrada Tradición. Ahora, el protestantismo, al no tener la Sagrada Tradición, como sí lo tiene la Iglesia Católica, termina respondiendo a estas dos interrogantes de maneras distintas. Unos dicen que el bautismo hace nacer de nuevo, otros dicen que no. Unos dicen que el bautismo sí debe ser administrado a los infantes, mientras que otros responden no debe ser administrado a los infantes. Entonces, vemos que el bautismo es una doctrina que sí está en el Nuevo Testamento, pero hay aspectos vinculantes a esta doctrina que no están en el Nuevo Testamento, pero que sí estarían contenidos en la Sagrada Tradición. Bien, recalco otra vez el punto. Entiendo lo que tú me quieres decir. Yo te puedo decir, por ejemplo, Jesús dijo en Mateo 28, 19, y hacer discípulo a todas las naciones, y viene dos participios, indicando cómo se debe hacer esa acción de ser discípulo, bautizándole y enseñándole. Entonces estoy citando palabras de lo que Jesús dijo, y por supuesto tendría la base para el bautismo. Luego, quizás esos detalles se podrían discutir, porque el Nuevo Testamento no lo tiene claro, y uno podría brindar un marco teológico para buscar la mejor explicación, y ahí entre eso hay discusiones. El punto es lo que Jesús dijo. Antes de ir al siguiente punto, cuando dices que se nos da la orden, porque estoy de acuerdo contigo, se nos da la orden de ser discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero como tú dices, hay otras preguntas que no están en el Nuevo Testamento y que las podemos discutir. Precisamente en esa discusión siempre se trajo a la mesa el papel de la tradición apostólica, cosa que no existe en el mundo protestante. Por ejemplo, si tú me dices que crees en la suficiencia material, que todas las doctrinas están allí, me dijiste una vez, ¿se puede defender con la Biblia el bautismo de infantes? Sí, de hecho podemos nosotros ver, no necesariamente tiene que estar explícito. Si alguien entiende que cuando hablamos de que toda la materia, imaginemos una casa que se va a construir,
y vamos a tener todos los ladrillos, todos los bloques. Una persona, cuando escucha que decimos que toda la materia está presente en el Nuevo Testamento, si se imagina que todo está presente de manera explícita, la respuesta es no. Por ejemplo, la Santísima Trinidad está presente en el Nuevo Testamento con los aspectos vinculantes, sí está presente y sí la podemos defender. Ahora, para que nosotros podamos arribar a todos los aspectos vinculantes a la doctrina de la Santísima Trinidad, necesitamos echar mano de la Sagrada Tradición. No es lo uno o lo otro, y no necesitamos, no son mutuamente excluyentes. No debemos de entrar en esta falsa dicotomía de que toma una decisión, o Escritura o Sagrada Tradición. No es lo uno o lo otro, son ambas cosas. Claro, yo no estoy poniendo esa dicotomía. Fíjate, te pregunto esto porque ya que tú dices que se puede defender de la Escritura el bautismo infantil, entonces tu objeción de que, bueno, no queda claro, no, en la Biblia no se habla acerca de eso, entonces queda como digo que se contradice porque justamente desde la Biblia se podría defenderlo. Obviamente habría que hacer una interpretación, quizás brinda un marco para poder justificarlo. Realmente no, porque, por ejemplo, yo he escuchado a muchos protestantes que hacen un excelente trabajo, y lo digo en serio, excelente trabajo defendiendo la Santísima Trinidad o las doctrinas cristológicas, y lo hacen únicamente desde la Escritura. Ahora, ¿podemos decir que estos protestantes defienden muy bien la Santísima Trinidad y las doctrinas cristológicas? La respuesta es sí. Ahora, hay una pregunta más profunda y más precisa. ¿Pudieran ellos hacer un mejor trabajo si echan mano de la tradición apostólica? La respuesta es sí. Claro, por supuesto, porque si se entiende tradición apostólica como los registros de los padres, por supuesto, es diferente entenderlo como una revelación paralela con la misma autoría de la Escritura. Por eso yo te mencionaba, José, que cuando tú me dices, por ejemplo, en el caso de lo que es el bautismo, yo te puedo mencionar lo que Jesús dijo. Por ejemplo, Jesús dijo, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, ya tú sabes el texto. Entonces estoy diciendo lo que Jesús dijo y a partir de ahí se puede hacer una interpretación y quizás explicar cosas o tratar de resolver cosas que quizás el texto no menciona. Ahora, en el caso de, por ejemplo, del papado, se utiliza Mateo 16 y 18 para apoyar la doctrina del papado. La cuestión es por qué, por ejemplo, el general católico apela a estos textos y no hay un mensaje de lo que Jesús oralmente dijo. Por ejemplo, Jesús dijo, y yo digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Estamos citando palabras de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús dijo oralmente en el primer siglo? Porque Pablo tenía memoria de eso cuando él dijo, más bienaventurado dar que recibir. Yo hasta ahora no veo que exista un contenido de un conjunto de parábolas o hechos, milagros que Jesús dijo, que los católicos digan, bueno, de ahí extraemos esta frase o dicho Jesús y a partir de ahí también apoyamos nuestras doctrinas que no están claras en el Nuevo Testamento. Eso es lo que yo no veo. Sí, no se debe entender que Sagrada Tradición es un sinónimo de cosas que Jesús no dijo. Recordemos que el mismo Jesucristo dijo que después de su partida o su asunción a los cielos, Él enviaría al Paracleto, al Consolador, que es el Espíritu Santo, y dijo que no solamente les recordaría las palabras de Jesucristo, también dijo que Él los guiará a toda verdad. Lo vemos esto en el primer siglo, segundo siglo, cuando se levantan las primeras herejías. Lo vemos con la herejía judaizante. La herejía judaizante fue refutada no únicamente con las palabras que Jesucristo dijo y que están registradas en el Nuevo Testamento, fue refutada también con la asistencia del Espíritu Santo. Los gnósticos, los arrianos, los donatistas fueron refutados no únicamente con palabras específicas que están registradas en el Nuevo Testamento, fueron refutados con la asistencia, con la ayuda, con la iluminación del Espíritu Santo. Sagrada Tradición no es un sinónimo de palabras que Jesús dijo y que no quedaron registradas en el Nuevo Testamento. Es también la iluminación y la asistencia del Espíritu Santo. Pero se incluye lo que Jesús dijo. Bueno, tú citaste un pasaje muy interesante en Mateo 28, 19, cuando Jesucristo dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, haciendo discípulos, bautizándose, y dijo, enseñándoles a guardar todas las cosas. Ahora, nosotros sabemos que el apóstol Juan dijo que no todas las cosas quedaron escritas porque sería necesario, y utilizó una hipérbole, dijo, sería necesario escribir libros que ni en el mundo cabrían. Entonces, si vamos a usar ese pasaje que tú usaste de Mateo 28, 19, la pregunta que pudiera hacer un ateo o un pagano es, bueno, si Jesús dijo que le enseñaran a las naciones todas las cosas y otro apóstol dijo que no todas las cosas quedaron escritas, entonces Jesús está pidiendo o está ordenando una imposibilidad, está esperando algo que no nos es posible porque no tenemos registradas todas las cosas. Y ahí es donde entra la asistencia y la iluminación del Espíritu Santo.
Bueno, una respuesta razonable, eso sería, bueno, Jesús dijo que se enseñe todo lo que él dijo y hay cosas que Jesús dijo que no están escritas. Pues lo más razonable es si se puede enseñar todo lo que está disponible, dado que es razonable que no todo lo que Jesús dice se preserva oralmente, y justamente eso es lo que voy. Lo que se dijo en el primer siglo, tanto Jesús como los apóstoles, lo tenemos por escrito. Lo demás que tenemos son interpretaciones de los posteriores obispos, como Ignacio de Antioquía, todos los otros padres, que hacen referencia. Ellos no son fuentes primarias, ellos no tienen fuente primaria directa, sino que ellos acudan a una fuente que es los escritos que estaban circulando en aquella época dentro de la iglesia. A eso me refiero. Yo no veo, por ejemplo, el contenido actual de lo que fue en el primer siglo tradición, porque fíjate, por ejemplo, Hecho 2035, el obispo Ignacio Munilla, en un video que él habla sobre lo que es un compendio sobre el catecismo, creo que es el punto número 12 y 13, él menciona este texto como una prueba. También hay otros textos que se utilizan como el de segunda de Tesalonicenses, habrá la tradición que Pablo decía lo que es tanto por escrito como por palabra, y en el caso de, bueno, también está Corintios, y el otro que es en Judas, cuando dice, y también lo cita, bueno, más que Judas, dice, recuerden las palabras, utiliza un verbo que se refiere a una actividad mental, lo que dijeron los apóstoles. Entonces dice, en los postreros días, y cita justamente una frase, ya sea que independientemente de quién escribió primero, si fue Judas o segunda de Pedro, el punto es que hay una cita ahí donde cita palabras de alguien, donde dice, en los postreros días vendrán burladores según su propia concupiscencia. Entonces, personas que se burlan de la segunda venida. El punto es que no, más allá de lo que podemos quizás decir que en los evangelios apócrifos hay algunas ágrafas de Jesús de las cuales no hay mucha claridad si realmente la dijo él. Leo, pero no entiendo cuál es la pregunta. Ya lo hiciste bien largo, pero no veo cuál es la pregunta o cuál es el sentido. El foco siempre ha sido el mismo al principio, es que aparte de los escritos del Nuevo Testamento que preservan lo que se dijo oralmente y que luego se escribió, no existe otra fuente alterna en el presente 2024 que preserve parte del otro contenido que no se dijo, se hizo. Sí, por ejemplo, existe. Ok, muéstrame al menos 3 casos de, no sé, 3 parábolas o 3 milagros de Jesús que el primer siglo. No necesito mostrarte 3 parábolas, ni siquiera necesito mostrarte 3 versículos que Jesús haya dicho. Es que tú sigues operando con la premisa de que tradición es sinónimo de cosas que Jesús dijo que no están registradas en los evangelios. Si tú sigues operando con esa forma de pensar, no estás interactuando con el catolicismo. La Iglesia Católica no cree lo que tú estás entendiendo. Ok, bien, buen punto. Entonces, no se puede utilizar los textos de Mateo, o en este caso corrijo, Hechos 20:35, cuando Pablo dice, recordar las palabras del Señor que Jesús que dijo, más bienaventurados dar que recibir. Eso no está escrito en el Evangelio de ninguno de los 4. Sin embargo, es algo que Jesús dijo y Pablo lo citó y eso formó parte de la tradición oral. Está incluido. Pero los 2 ejemplos que has utilizado sí están registrados en la Sagrada Escritura. Más allá de que no estén en un Evangelio, sí lo estarían en el libro de los Hechos. Por lo tanto, entra en la misma categoría de escritura. Claro. Pero me refiero es que antes de que fuese escrito será parte de lo que era una tradición que está en la memoria colectiva de muchas personas. Sí, claro. Recuerda que fueron como 60 años de predicación. Claro. Bueno, puede ser más conservador, 40 años de predicación apostólica. ¿Te imaginas cuántos sermones, cuántas catequesis, cuántas grandes enseñanzas dieron no solamente Pablo, sino los 12 apóstoles? Y todo eso no lo tenemos registrado en las páginas de la Sagrada Escritura. Claro. Y buena parte de eso se preservó en la memoria colectiva. Sí, ahí es donde entra el papel del Espíritu Santo, cuando dice que les recordará por un lado las palabras de Jesús, pero por otro lado les iba a ofrecer la asistencia. O sea, no solamente es así como una especie de tener manuales que te van diciendo paso 1, paso 2, paso 3, sino que tienes realmente la asistencia del Espíritu Santo guiando a la iglesia en vivo y en directo y a todo color, como lo vemos cuando se levantaron las controversias en el primer concilio. Vemos que no solamente utilizaron lo registrado en la Escritura para rebatir las herejías, en este caso la herejía judaizante, o los gnósticos, o los donatistas, o los arrianos, o los montanistas. Siempre se echó mano también de la tradición que quedaba impregnada en la sagrada, en la iglesia, en la Santa Iglesia. Bueno, justamente que hablas de tradición, bueno, los arrianos también apelaban a tradición y justamente ahí Basilio, él apelaba que, si no me equivoco fue Basilio, por aquí yo tengo una referencia donde él dice que, bueno, dado que hay discusión entre arrianos y los nicenos respecto de la tema de la Trinidad y sobre todo el Espíritu Santo, pues tenían que apelar a las Escrituras como el árbitro final, y eso fue ya después del Concilio de Nicea. De hecho, no, los arrianos precisamente era al revés, ellos no apelaban a la tradición,
Precisamente porque los arrianos no estaban en línea con la tradición, es que fueron refutados. Bueno, yo tengo una cita acá que es de Gregorio de Niza que dice lo siguiente. Este es Gregorio de Niza sobre la Santa Trinidad de Eustacio. Dice, el motivo de su queja, el de los arrianos, es que su costumbre no admite esto y la Escritura no lo apoya. ¿Cuál es entonces nuestra respuesta? No creemos que sea correcto hacer de su costumbre prevaleciente la ley y la regla de la sana doctrina, porque si la costumbre ha de valer como prueba de solidez, nosotros también seguramente podemos promover nuestra costumbre prevaleciente y si rechazan esto, seguramente no estamos obligados a seguir el suyo. O sea, tanto los arrianos como los nicenos tenían dos costumbres distintas y ninguna de las dos puede imponerse como regla sobre el otro. Un tanto extraño porque él tendría que pensar de la forma como piensa ahora, que la costumbre de él pues tiene esa autoridad. Sin embargo, él dice... De hecho, antes de brincar al siguiente punto, de hecho no. Ahí yo veo que tú estás leyendo. ¿A quién estás citando? ¿Puedes repetirlo? Gregorio de Niza, okay. Sobre la Santa Trinidad de Eustacio. Ok, a Gregorio de Niza, tú cuando él habla de una costumbre, parece ser que tú tienes en mente que esa costumbre sería la tradición apostólica. No. La costumbre de los arrianos, la costumbre de los donatistas o aún algunas costumbres que puedan tener los católicos, eso no es la tradición apostólica. Una cosa es tradición apostólica y otra cosa son costumbres. Y Gregorio de Niza tiene razón. No podemos nosotros utilizar costumbres para hacer doctrina, ni podemos refutar a los herejes con costumbres, porque sería costumbre contra costumbre. Lo que tenemos que hacer es echar mano de la revelación divina, la cual nos ha llegado por dos vías, la oral y la escrita. Ok, pero aquí cuando utiliza la palabra costumbre está en un contexto donde se está incluyendo doctrina, porque fíjate que él dice, el motivo de su queja no admite, dice, el motivo de su queja es que su costumbre no admite esto y la escritura no lo apoya. Respecto al tema de la Trinidad, dice, ¿cuál es entonces nuestra respuesta? No creemos que sea correcto hacer de su costumbre prevaleciente la ley y regla la sana doctrina, porque si la costumbre ha de valer como prueba de solidez, nosotros seguramente podemos promover nuestra costumbre prevaleciente y si rechazan esto, seguramente no estamos obligados a seguir el suyo. Luego dice que la escritura inspirada no apela a la otra tradición, porque probablemente aquí lo que se entiende por tradición es la costumbre de los nicenos. Que la escritura inspirada sea nuestro juez y el voto de la verdad seguramente se hará a aquellos cuyos dogmas se encuentren de acuerdo con las palabras divinas. El punto aquí es que básicamente yo lo que noto es que él, después del concilio, que ocurrió el concilio de Nicea, a un arriano le está diciendo las costumbres que ustedes tienen, que incluyen la interpretación de ellos de la Biblia y la que tienen los nicenos, no puede ponerse como la regla, sino a la escritura de modo objetivo. Y sobre la base de esa fuente común es que van a discutir. Bueno, aquí se puede dar al menos un punto primigenio, lo que es el punto de sola escritura. Es decir, nosotros podemos ver este desarrollo de que en la escritura se preserva el mensaje auténtico de los apóstoles y por lo tanto a que alguien apele a una tradición, aunque tiene un valor, no tendría la misma confiabilidad desde el punto de vista doctrinal histórico, porque de hecho, cuando tú te pones a investigar sobre lo que se enseñó al primer siglo, ¿qué es lo que podemos acceder? Bueno, los documentos del Nuevo Testamento y a lo mucho los libros apócrifos. Pero aparte de eso, nadie puede tener certeza de lo que se enseñó al primer siglo. Yo estoy de acuerdo con Gregorio de Niza. La postura de Gregorio de Niza es la postura católica, pero no entiendo cómo eso apoyaría tu postura. Bien, sencillo. Primero, por un lado, que las costumbres que incluyen la interpretación doctrinal que tienen no puede ser regla sobre otro y que la escritura es el juez y árbitro y sobre la base de la escritura es que se da el voto de la verdad. Ahora, eso por un lado. Y eso está encaminado justamente a lo que vengo diciendo al principio, que no me he deslindado del punto, que en la escritura del Antiguo y Nuevo Testamento tenemos preservado el mensaje de Dios y lo que se dijo oralmente en el primer siglo, que obviamente hubo cosas que se dijo en la memoria colectiva de aquella iglesia, se fue desapareciendo con el tiempo. Una prueba más que obvia es el hecho que no me puedes visitar una parábola de Jesús. ¿Tienes alguna pregunta, Leo? ¿Alguna pregunta para poder interactuar en los puntos que nos separan a católicos y protestantes? Trataré de responderla. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuál es el contenido de lo que es oral? Si la tradición oral es desde el principio, ¿qué fue lo que Jesús dijo en el primer siglo y los apóstoles? Sí, hace como unos 5 minutos te respondí y respondiste positivamente asintiendo que yo te dije, mira, tú tienes un entendimiento de lo que para los católicos es la tradición, que no es lo que entendemos. También se habla de la tradición, porque yo lo que veo que se puede hacer como tradición son los escritos de los padres y los concilios.
es lo único que se puede acceder como tradición. Bien, O sea, en José, este caso, ¿es lo eso que la yo- tradición que vos como católico defendés? La tradición es parte de la revelación divina, pero en la tradición no vamos a encontrar doctrinas que sean ajenas al Nuevo Testamento. Lo que vamos a encontrar son aspectos vinculantes a estas doctrinas que no están presentes en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, vamos a hacer algo bien práctico. Leonardo pertenece a una denominación que no bautiza infantes, mientras que hay otros protestantes, los originales, que todos bautizan infantes. Si uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo es posible que todos los protestantes históricos, los principales al menos, bauticen infantes? Y Leonardo, que dice que cree el mismo principio de la sola escritura, él prohíbe bautizar infantes. Entonces, la respuesta es bien sencilla. Es porque al no tener, en este caso Leonardo, a la noción de tradición sagrada, tradición apostólica, él termina interpretando de otra manera. Entonces, ahí es donde vemos que la tradición apostólica es necesaria para no caer en herejías, en errores. No necesariamente herejías, sino para no desviarnos de lo que se ha venido practicando en la iglesia. Por ejemplo, Leonardo, tú eres justamente pentecostal, ¿verdad? Ahora me toca a mí, ¿no? Porque he estado ahora sí como que contra las cuerdas, claro. tratando de dar mi mejor respuesta en el aire, pero Dale, adelante. ahora vamos con el 1-2 y a ver si damos el gancho al hígado. Eres pentecostal, Leonardo, ¿correcto? Claro. Ok. ¿Ustedes admiten el bautismo de infantes? No. ¿Por qué no? Bueno, porque consideramos que no es una práctica que se enseña en la escritura. Sin embargo, también se considera que existe otras interpretaciones que lo apoyan. Entonces, no es como que se considere netamente algo herético. ¿Y tú crees que tu postura, esa es la correcta, es la verdadera? Sí, sin embargo, no me encierro a la otra postura. Creo que también tiene sus puntos fuertes. Te voy a explicar por qué. Hay un principio que se llama el principio de la no contradicción, que dice que dos tesis que se oponen no pueden ser verdaderas en el mismo sentido y al mismo tiempo. Entonces, yo veo que eres una persona que te gusta razonar, más allá de que no estamos de acuerdo, porque sé que no estamos de acuerdo. Te conozco, he visto algunos de tus videos y veo que sí quieres razonar, sí quieres, no eres una persona que digas, no me importa la historia, no me importa la teología. Yo no creo que ese sea tu caso, pero aquí yo veo que no estás siendo consistente. Estás diciendo que estás persuadido de que tu postura sobre el bautismo de infantes es la correcta. Al mismo tiempo reconoces que hay otras posturas protestantes y llegaste a decir, pueden regresar el video, que dices que sí, yo creo que estoy en lo verdadero, pero tampoco puedo negar lo otro. Yo te dije, deberías para no romper la regla de la no contradicción. Dos tesis, valga la redundancia, que son antitéticas, que se oponen en una cosa, en el mismo sentido, no pueden ser verdaderas las dos. Una tiene que ser verdadera y la otra necesariamente es falsa. Estoy de acuerdo contigo. Y aquí, todo esto, la pregunta le hice no más para agarrar un punto, ¿no? No. Nada más para tratar de ilustrar cuál es el papel que juega la tradición apostólica. Entonces, cuando permitimos que exista la tradición apostólica en nuestra teología, en nuestro ambiente eclesial, es cuando vamos a ser informados o vamos a ser iluminados un poco más de cómo llevar a cabo las doctrinas que todos aceptamos. Y esa es la razón por la que por 1500 años, antes de la Reforma Protestante, más allá de los problemas, más allá de las inmoralidades, más allá de las luchas que tuvo la Iglesia, teníamos esa armonía, porque todos operábamos con la revelación divina, la parte escrita y la parte oral. En el protestantismo ya no es igual, y por eso es que se ha derivado en la multiplicidad de diferentes interpretaciones, porque no tienen esto, no tienen la tradición sagrada. Te dije que estoy de acuerdo contigo justamente porque cuando yo hablo de que también es plausible otro punto de vista, es de un punto de vista lógico. De hecho, te puedo hacer incluso la pregunta a ti de que tú estás seguro que eres católico, ¿cierto? De que eres católico romano y que esa es la postura correcta. Ahora, sí. ¿No crees tú que podría existir la posibilidad de que los ortodoxos quizás sean los que tengan la razón? ¿En qué sentido? De lo que ellos están diciendo que son realmente la verdadera iglesia y no la iglesia que está dirigida por el Papa.
No, sí, eso lo dicen muchas personas. Pero no tú solamente los consideras que ortodoxos. podría ser una posibilidad. No, la razón que yo no soy ortodoxo no es porque ellos tengan puras falsedades, ¿no? De hecho, los ortodoxos, son los que quizás tienen el mayor número de doctrinas apostólicas en sus credos, después de la iglesia. La razón que yo no soy ortodoxo es porque hay un problema de cisma. No es porque ellos no tengan los sacramentos, porque sí los tienen. No, pero me refiero, No, existe la posibilidad que tú te hicieras, o sea, mi punto es, existe la posibilidad que de repente tú pudieras adoptar la otra postura, no lógicamente realmente. hablando. No, realmente no, porque el principio de unidad en la iglesia es estar los obispos en unión con el sucesor de San Pedro. O sea, no puedo yo irme a otro grupo, aunque, por ejemplo, hay otros grupos, no solamente los ortodoxos, hay otros grupos que si tú revisas todo lo que creen, vas a decir, oye, suenan como católicos, casi son igualitos a los católicos, pero no están no están en unión con el sucesor de San Pedro, no están en la unidad de la iglesia. Por eso yo no me iría ni con los ortodoxos, ni con otro grupo que sea idéntico o casi idéntico a lo que creen los católicos. Tengo que permanecer en la iglesia. Sí, o sea, yo sé que tú estás seguro que tú crees en la Iglesia Católica Romana. Mi punto no es eso, porque justamente lo quiero poner como paralelo para que me entienda lo que yo dije sobre el bautismo y para que veas que no existe ninguna contradicción. Pero son casos distintos. Déjame desarrollar el punto para que me entiendas, permíteme. Sí, yo sé, pero para que la gente entienda, lo que hablamos tú y yo, lo que yo te pregunté sobre el bautismo y que se contradice con otros protestantes, eso no es análogo al caso de los católicos con las comunidades ortodoxas. No tiene porque nada que ver. nosotros los dos aceptamos el mismo bautismo. No, permítame desarrollar entre pentecostales. No tiene nada que ver con eso. Esto. No así entre pentecostales y presbiterianos, o entre pentecostales y luteranos, o entre pentecostales y anglicanos. Ellos, una misma doctrina, la entienden diferente, la administran diferente. No tiene nada que ver con eso. Lo que estoy planteando es desde un punto de vista netamente lógico, posibilidades lógicas. Por ejemplo, tú puedes decir, mira, yo soy católico, estoy seguro que esta es la iglesia verdadera, pero claro, los ortodoxos también tienen tradición, tienen sucesión, pues puede existir la posibilidad que a lo mejor ellos tengan la razón, pero yo estoy seguro en esta posición y me parece que pues tienen puntos bastante fuertes y válidos porque, qué sé yo, el concilio, que es el canon 28 y todo esto. Sin embargo, yo me quedo en esta postura porque, qué sé yo, creo que el sucesor de Pedro, y tienes tus argumentos, pero también consideras que quizá existe una posibilidad, pero no la consideras tan probable. A eso me refiero. Entonces, lo mismo claro, no lo ves de esa forma. Porque no radica en el sujeto. No, o sea, aquí esto no, la verdad no depende de si yo considero o yo comprendo o a mí me parece. Estamos hablando de una objetividad. La fe cristiana es histórica, así como Cristo es histórico, la iglesia es histórica, los credos son históricos, los dogmas son históricos, los concilios son históricos. Yo puedo morirme el día de hoy y la verdad continúa porque está fuera de mi cabeza, no depende de mi experiencia. Ahora es cierto que mi conciencia tiene que ser formada, es cierto que yo necesito comprender y ser enseñado, por eso dijo Jesús, enseñándoles a obedecer todas las cosas que os he mandado. Eso es cierto, pero la verdad no depende de mi comprensión o de mi subjetividad. Bueno, repito, permítame desarrollar el punto porque quiero terminarlo para que no se malinterprete. Repito que en el caso de lo que es el tema de la ortodoxia, lo coloqué como un ejemplo, nada más como una cuestión lógica, no es si es histórico, no. El punto es que yo estoy en una iglesia que creo bautista, considero que es una posición correcta, pero también considero que existen otros hermanos que tienen otra postura que tienen puntos fuertes, que es una posibilidad lógica en la que yo pueda estar equivocado, una posibilidad lógica. Esto puede pasar en cualquier ámbito, cualquier plano. Yo podría estar en una posición política que yo considero... No con los porque dogmas. eso ocurre con la verdad. Porque la verdad, aunque es objetiva, déjame terminar el punto. La verdad, aunque es objetiva. Bueno, estamos dialogando, no es un debate, estamos dialogando, se vale. Si tú me interrumpes, se vale, ¿eh? O sea, no estoy aquí, no estamos en un debate formal. Estoy aclarando sí, que lo que tú estás diciendo no aplica en los dogmas, porque es revelación divina. No se permite de que tú creas una cosa sobre el bautismo y otro grupo que crea otra cosa sobre el mismo bautismo, sobre la misma doctrina. Una misma doctrina, pero interpretada y administrada de diferentes maneras. La revelación divina, por su naturaleza, no permite tal cosa. Podrá aplicar, como vienes diciendo, en la política y en los negocios, no así con la revelación divina.
Es que el mundo real, la verdad, aunque es objetiva, tiene que ser captada por el sujeto. Y eso va a depende de la apreciación que el sujeto tenga de esa verdad. Por lo tanto, lo que tú tengas de apreciación de esa verdad va a variar de Santiago, va a variar de mi persona, porque estamos en distintas condiciones. Pero la verdad sigue siendo objetiva. Sí, pero entonces, yo podría ver una parte de la verdad y pensar que esta verdad, a lo mejor estoy equivocado, pero tú también. Pero sí, pero tú estás olvidando un elemento. Solamente estás considerando la revelación divina, o sea, lo que Dios manifiesta sobre sí mismo y el sujeto. Estás olvidando una parte importantísima. Estás olvidando la iglesia. Tú citaste Mateo 28:19. Es la iglesia a la que Jesús da la orden de ir a todas las naciones. Eso incluye Venezuela, eso incluye Colombia, México, la Argentina, ir a todas las naciones y enseñarles todas las cosas. Esta comisión y esta prometida asistencia del Espíritu Santo es para la iglesia, de modo que solamente contemplar revelación divina en la esquina azul y el individuo en la esquina roja y hacer a un lado la asistencia del Espíritu Santo para guiar a la iglesia y enseñar a todas las naciones, no es una noción cristiana. Igual toda la iglesia está compuesta de personas como tú y como yo, entonces el que sume más individuos no cambia la cosa. Sí, pero no solamente es los individuos de manera, o sea, sin ser calificados. Están los individuos que se llaman los presbíteros, están los episcopos, hay un orden establecido en la iglesia. No, el planteo fue de fondo porque yo quise responder con una analogía. El hecho que él dijo que yo me estaba contradiciendo, yo sé que no me estoy contradiciendo porque yo sé lo que es una contradicción lógica entre A y no A. Si yo digo que yo creo en la posición creo bautista. Pero puede ser que estés equivocado, ¿eh? Claro, puedo estar exacto, pero es una posibilidad lógica. De punto de decir, contemplando las dos opciones, es una posibilidad lógica que esté equivocado. Pero eso no significa que yo, aunque contemple dos posibilidades lógicas y yo me agarre de una, que yo no pueda, digamos, tener razones para creer en una y no otra. No quiere decir que me esté contradiciendo. Contradicción sería que yo dijera que las dos son verdades al mismo tiempo. Eso sería una contradicción. Yo no de hecho, fue allí cuando hice mi comentario. Yo no me adelanté ni asumí. Te hice una pregunta, te dejé que respondieras y luego hice una segunda pregunta como seguimiento. Y fue entonces cuando te dije, Leo, no deberías admitir que la postura tuya pentecostal sobre el bautismo es correcta y que también hay otras posturas válidas. Y yo te dije, recuerda el principio de la no contradicción. Entonces, no estoy diciendo que tú como persona eres una contradicción al 100%, no. En ese punto, bien matizado, bien particular, allí hay un elemento de contradicción. Pero eso es normal. Aunque uno sea católico, uno puede llegar a también errar en algún punto y después uno es corregido y uno dice, ok, necesitaba matizar este punto. Ya lo aprendí y vamos adelante. Claro, te pregunto, ¿existe la posibilidad lógica que los protestantes quizás tengan la razón, no los católicos, respecto de la sola escritura, por ejemplo? Eso ya no es tanto algo hipotético, sino más bien ya es una pregunta que tiene una respuesta histórica. La iglesia ya se definió sobre las posturas protestantes. Pero no, en cuestión de lógica no tiene que importar lo que dice la iglesia. Sí, yo digo, por ejemplo... Sí, tiene que importar, porque tú citaste Mateo 28:19, cuando Cristo le dijo a la iglesia que enseñara a todas las naciones, incluyendo Sajonia, incluyendo Suiza, que es donde nació el protestantismo, donde fue muy fuerte. Cristo le dijo que era la iglesia la encargada. Entonces, ¿por qué tendríamos que prescindir de la agencia o la mediación de la iglesia, que es cuerpo de Cristo? Estamos partiendo de un punto de vista filosófico distinto a la realidad, porque yo estoy entendiendo que la verdad es objetiva y la capta el sujeto. Tú estás viendo que la verdad, permíteme, tú la verdad a veces se da por imposición de un conjunto. Una pregunta sencilla, Leo. ¿Tú crees que el arrianismo es una herejía? Sí, por supuesto. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. ¿Cómo lo sabes a ciencia cierta? Bueno, si partimos, porque aquí cuando uno se va a argumentar algo, ya hay ciertos presupuestos que se parten, que no se discuten. ¿Aceptas las condenaciones de la iglesia en los concilios de los primeros siglos? La iglesia que condenó el arrianismo. ¿Sí estás consciente que el arrianismo está condenado de manera oficial por la iglesia, correcto? Olvidémonos del nombre de la iglesia. Nada más, mi pregunta es bien sencilla. ¿Aceptas las condenaciones del arrianismo que se hicieron en los concilios de los primeros siglos? La condenación que haga cualquier iglesia del arrianismo. No, yo no te estoy hablando de cualquier iglesia en el aire. Estamos hablando en la objetividad y en la lógica. Eso incluye también la que tú me mencionas, porque si es cualquiera, incluye entonces la que tu respuesta es sí aceptas las condenaciones de los concilios en los primeros siglos. ¿Sí? Y no solamente esa, cualquiera trinitaria que lo condena. Entonces mi pregunta sería la siguiente. ¿Por qué si aceptas las condenaciones de los concilios en los primeros siglos, pero no aceptas lo que la iglesia ha dicho
ya no solo en los siglos primeros, sino en el siglo XVI, tocante al protestantismo. O sea, no entiendo yo ahí veo una inconsistencia. Porque no es inconsistencia porque la iglesia no es autoridad final. Entonces el arrianismo no está condenado al 100%, porque acabas de decir que no es autoridad final. ¿Se requiere ser autoridad final en la iglesia para que se condene eso? No tiene nada que ver. Cuando la iglesia se pronuncia con la autoridad de Cristo, claro que es final. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que será desatado, claro, ni modo que por un individuo de manera aislada, si no terminaríamos en cualquier secta. ¿Cuál iglesia? Porque mi iglesia también condena el arrianismo. Pero ahorita no estamos hablando de la iglesia, podemos después hablar de la iglesia, pero estamos hablando de algo, porque tú estás hablando de la lógica, ¿quieres hablar de la lógica? A mí me encanta hablar de la lógica, pero yo te pregunté algo bien concreto. Y vamos a regresarnos porque podemos tratar de brincar para que la gente se olvide. Pero no, mira, yo no te perdí el punto de enfoque, que es el tema de la tradición del primer siglo que no me han probado. Sí, yo sé, pero me gusta repetirlo para que a la gente le quede fresco. Okay. Te hice una pregunta concreta. Te pregunté que si tú considerabas que el arrianismo es una herejía. Dijiste que sí. Te dije, entonces tú aceptas las condenaciones de los concilios de los primeros siglos, batallaste, pero al último dijiste que sí. No, entonces, sí, solamente quería... Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué aceptar las condenaciones de los concilios de los primeros siglos, pero ya no aceptar los concilios más recientes que han señalado los errores tocante al protestantismo? La respuesta es obvia, te lo dije, porque la iglesia es una autoridad final. La pregunta entonces sería más concreta. Eso no es obvio. Escúchame, antes que salte la iglesia en el siglo XVI, pero no es obvio. Tu pregunta tendría que ser, ¿por qué razones tú condenas o corrijo? ¿Estás de acuerdo con las condenaciones de la iglesia en el 325? O sea, yo te pregunté exactamente eso, Leonardo. No lo preguntaste. Ya te entró el cortocircuito. De hecho, ese punto precisamente lo ilustra de manera perfecta. Fue la iglesia la que tuvo que dar el voto para decir si la tesis arriana era correcta o no. No fue un individuo, no fue José Plasencia o Leonardo Mendoza, fue precisamente la iglesia, pues esa fue la razón por la que convenieron un concilio, y esa fue la razón por la que vinieron los obispos, y esa fue la razón por la que se pronunciaron, pero fue la iglesia. Aquí dice que el voto de la verdad se hará a los cuyos dogmas se encuentran de acuerdo con las palabras divinas. Si se requiere estar de acuerdo con... Siempre he trabajado con la revelación divina. No de acuerdo con el magisterio, los arrianos, con la palabra. Los arrianos también así afirmaban que ellos también trabajaban con la revelación divina. Entonces es donde se necesita un árbitro, un juez, un umpire, que en este caso es aquel que Cristo dejó, es decir, la iglesia, como lo vemos en Hechos 15, que es la iglesia la que resuelve la controversia con los judaizantes. Vemos que es la iglesia la que resuelve también la controversia con los arrianos, con los donatistas. Sí, solo decir que yo no estoy de acuerdo con esa premisa de que la iglesia guiada con el Espíritu Santo se pudo o se equivocó en esos concilios, ¿no? Donde condenó las diferentes herejías. La fe obviamente echa mano de la razón, de la lógica, pero no solo de eso. Recordemos que estamos lidiando con lo divinamente revelado. Lo divinamente revelado es también divinamente guardado y preservado, como Jesús lo prometió cuando dijo que el Espíritu Santo estaría asistiendo a la iglesia. Entonces, yo como cristiano, como creyente, yo me adhiero a esto. Yo no puedo pensar que los concilios pueden estar equivocados. Pero yo sé que este es un tema fascinante. Si tú quieres venir a dialogar conmigo a mi canal, Leonardo, lo podemos hacer. Y lo estoy haciendo públicamente, pero sí quise aclarar lo otro, ¿no? Entonces, Santi, no sé si me permites hacer un poco de promoción. Sí, tengo un canal nuevo que se llama José Plasencia Podcast Católico. Lo abrí exclusivamente para este tipo de interacciones. Diálogos, debates con protestantes son bienvenidos. ¿Ya lo viste? Okay. Pues estás invitado, mira, públicamente lo estoy diciendo. Si quieres que dialoguemos, lo hacemos, y ahora sí te estoy dando mi palabra. Podemos hacerlo, no tengo ningún problema. Permíteme un segundo. El logotipo para los que no lo conocen, es ese. Ahí está, ese es el logotipo, ¿no? Ahí está. Bueno, José, mil gracias. ¿Qué tal, Omar? ¿Eres protestante o católico? No, soy protestante. ¿Eres protestante de qué tradición? ¿De qué tradición? ¿O qué denominación? La verdad es que no me identifico con ninguna denominación, pero sí me congrego por si acaso. Aquella vez me cayeron encima. No te congregas, no, sí me congrego okay. a la iglesia. Voy. ¿Dirías que eres no denominacional? Sí,
Sí, no me identifico, soy 100% cristiano bíblico, o sea, no quiero pertenecer a ninguna ¿Pero perteneces a una denominación. congregación? No, es que ahí es donde voy, o sea, digamos que este domingo entré a una iglesia cristiana y me congregué, escuché la palabra, anduve con la comunidad, Oh, sí, incluso pero sí, me te oigo. refiero, perdón que te interrumpa, me refiero que No, si formalmente perteneces a alguna congregación. no, no, ¿No? no, Ok. no. Entonces, no perteneces a ninguna congregación y menos denominación. No estás afiliado de manera formal. Denominación, no, de ninguna forma, no. O sea, Ok. si tú me dices evangélico, ¿qué eres tú? ¿Pentecostal, calvinista o presbiteriano? No, ninguno, no, a Ah, ok. ninguno. ¿Cuántos Estoy libros hay en el respondiendo. Nuevo Testamento? 27, ¿sí no? Ok. ¿Cómo sabes? Búscalo. No. Yo te pregunto a ti, ¿cómo lo sabes? Me vas a decir por lo mismo que tú que la iglesia No, no antigua, sé. Es que esa sería tu respuesta. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cómo lo no, esa sabes? es la respuesta de la iglesia católica. ¿Y la tuya? Yo, digamos que yo nunca conocí la iglesia católica Sí, y entiendo, pero nunca, ¿cuál es la te voy a respuesta? responder, te la voy a Ok. responder. Digamos que nunca conocí iglesia católica ni evangélica ni de nada. Vale, y he leído solamente la Torá, ¿ok? Si tú me pones a mí Macabeo, yo te voy a saber que no le pertenece a la Biblia, porque es que se sale totalmente del contexto y que contradice en Es- brujerías que eso no es de pero Dios. Te puedo esa dar es la ese ejemplo. interpretación, pero mira, No es una no vamos a interpretación, desviarnos. eso Es que me gustaría más lo bien puede que hacer cualquier respondas. historiador. Ok, Sí, entiendo. Pero más bien hay que responder. Tú dijiste que son 27 libros en el Nuevo Testamento. ¿Cómo lo sabes? ¿cómo lo sé? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sé? Bueno, no había nacido cuando se escribieron, ni tú ni yo, Bueno, no había nacido cuando se escribieron, ni tú ni yo. No ¿vale? necesitas haber nacido. No, pero están ahí, o sea, lo hicieron Tampoco Macabeos habías nacido la y sí estás iglesia. opinando sobre, Mira, ve, sobre el Nuevo Macabeos. Testamento, ninguno tenemos problema en saber qué eran los libros. Nuestro problema no es eso, solamente los 7 libros del Antiguo Testamento. O No, sea, sí lo todos estamos de entiendo, acuerdo pero que lo que son te quiero los libros enseñar, del. Omar, lo que te quiero enseñar es que tú sí estás dependiendo de una autoridad externa, sí estás dependiendo de la autoridad de la iglesia para Pero es que, conocer qué ujú, significa el Nuevo Testamento. pero es que no era una autoridad. Ni siquiera la Iglesia Católica tenía los rollos en su totalidad. Ellos fueron buscándola. Entonces, Y de mano, cómo sabes que son 27 libros del Nuevo Testamento? porque no eran 27, eran muchísimos. Ellos seleccionaron entre Sí, yo todos sé, que eso pero sí, mi pregunta es no cuánto sabía que eran falsos. Mi pregunta es cómo sabes que son 27 verdaderos. porque fueron los que se escogieron. La iglesia ¿Quién los primitiva fue escogió? lo que escogió. La ¿Quién iglesia los escogió? primitiva, la Ahí está iglesia la iglesia. primitiva, Entonces no está pero escrito, no ¿verdad que solo, no? no solo, ¿cómo? No está escrito, no hay una lista en el Nuevo Testamento. La misma lista que tienes tú del Antiguo Testamento. No pregunté eso. Mi pregunta es que en el Pero Nuevo es la Testamento. misma, literal, es la No, misma. no. ¿Cómo tú En el sabes Nuevo que el Antiguo Testamento, Testamento es? mira, no vamos a complicarnos. En el Nuevo Testamento, ¿tienes una lista de 27 libros? Sí, sí la tengo, la misma que ¿Qué sale en el parte? Antiguo Testamento. Yo sé que te vas a molestar, ¿En qué yo lo parte? sé. La misma que tienes tú del Antiguo Testamento. No. ¿En qué parte está la lista de los 27 libros? Hermano, no existían esos libros. No existían. Eran pergaminos que ni siquiera la misma Iglesia Por Católica eso, ¿en qué parte está la lista de los 27 pergaminos? La lista. no eran 27 pergaminos. Tú quieres que yo te responda esto. Escúchame, yo te voy a responder lo que tú No, es que quieres tú que me yo te dices que responda. solo lo escrito. Fue la Iglesia Católica que recogió los pergaminos y escogieron 27 libros. Es eso lo que tú quieres que yo te diga, ¿verdad? Yo no sé. Yo quiero tu No, tú sí respuesta. sabes. No, me No. estás arrinconando para decirte eso. Te lo he dicho 1000 Ok, veces. entonces estás consciente de que no tienes una respuesta. Sí la tengo, la misma que tienen ustedes. Pero tú cómo lo sabes? Nosotros lo sabemos por la autoridad de la Iglesia Católica. Mira, amigo, la Iglesia Católica no existía escúchame, no existía cuando ya estaban los rollos. Eran cartas que se le envió a Pérgamo, una carta que se le envió a Colosa. Existía. Eso eran. La Iglesia Católica existía.
De hecho, a ver, dime tú, vamos a ver, ahí te voy a hacer una pregunta trampa. ¿Cuándo empezó a existir la Iglesia Católica? Donde se les llamó a los creyentes cristianos por primera vez, el pastor de Antioquía nos habla de que esa iglesia es la Iglesia Católica. O sea, esa fue la primera iglesia. O sea, ahí fue donde se fundó la Iglesia de Cristo. La iglesia la fundó Jesucristo y puso a los apóstoles para enseñarles la verdad de manera oral, y después parte de esa enseñanza oral quedó en el Nuevo Testamento. Ok, para entenderte. O sea, la iglesia cristiana católica se fundó en Antioquía. No, yo te estoy diciendo que en Antioquía, donde dice la Biblia que se les llamó por primera vez cristianos a los creyentes, el pastor de esa iglesia nos dejó escritos y le llama a la iglesia católica. Y el pastor el pastor o el sacerdote de Antioquía tenía todos los pergaminos. Sí, posiblemente sí, porque las principales iglesias tenían colecciones que copiaban a mano. Ok, tú y yo sabemos que no la tenía toda. Tú y yo sabemos que la recolectaron, incluso necesitaron. Yo no puedo decirlo. Es lógica elemental. No, yo tampoco, pero es lógica elemental. Es que dijiste que lo sabemos, pero es que había iglesias que sí tenían la colección de los libros, había otras iglesias que no los tenían, sobre todo cuando había persecución. Claro, escúchame, los 4 evangelios, hermanos queridos, no les pertenecen al Nuevo Testamento. Yo creo ya va, lo pusieron como Nuevo Testamento, pero es que todavía estaba cumpliendo las profecías del Antiguo. En ellos se instituye. Bueno, en ellos se instituye. Tú lo sabes, eso te lo puede decir tu iglesia católica, lo sabe. Bueno, vamos con alguna carta del apóstol. Vamos con alguna. Me tengo que ir, hermanos queridos, perdóname. Ahora sí me tengo que ir. Conversamos con muchísimo gusto, pero lo puedes preguntar sin faltar respeto. Los 4 evangelios pertenecen al Antiguo Testamento, no al Nuevo. La pregunta del $1,000,000 es: ¿cómo sabes cuáles son los libros que deben pertenecer al Nuevo Testamento? Muy fácil. Confío 100%, confío de corazón y en fe 100%, como los apóstoles eran apóstoles de mi Señor Jesucristo. Todas sus cartas son veraces. Confío 100%. ¿Cómo sabes? Bueno, están verificadas, están yo, el apóstol Pablo, mi saludo, X. No, ¿Quién las verificó? ¿Quién las verificó? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Vale, vamos a dejarlo ahí. Eso quiero saber, ¿no? La siguiente vez vamos a tomar más tiempo para hablar del tema, ¿ok? Sí, hermano, de verdad, porque tengo que trabajar, estoy trabajando. Mira, los quiero mucho. Yo lo quiero nada más decir algo. Yo no trato de discutir porque son católicos o yo soy protestante. De verdad, es el tema de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que la gente sepa que más allá de una discusión, es por lo mismo, la salvación de todas las personas. La gente necesita conocer al Señor, hermano querido. No, sí estamos más de acuerdo, allá de una discusión. Siempre recordando que Cristo dejó una iglesia, no nos dejó para la interpretación libre. Me voy a ir, pero nada más te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y y está conformada por? Los creyentes, y tiene una jerarquía. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de que todos. ¿Pero quién pertenece a la iglesia? A la estatura de un varón perfecto. Claro, pero ¿quién pertenece? Y para que ya no seamos arrastrados por todo viento de herejía. Amén. De los hombres. Es el magisterio. Amén. Ese magisterio está dentro de la iglesia, y como tú dijiste, fue la Iglesia Católica la que nos confirmó exactamente. Te fuiste muy lejos. No, yo sé, pero eso es para que vean la necesidad de la iglesia. Porque te fuiste más allá de la iglesia. No, te expliqué. Te voy a explicar por qué rapidito. Te voy a explicar por qué, porque no me contestaste. Pero amén. No me contestaste que cuándo empezó la iglesia y me dijiste que en Antioquía. No, yo no. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿cuándo empezó la iglesia? Cristo la fundó en los evangelios. O sea, apenas nació Cristo ya existía la iglesia. En el sentido estricto, fue cuando Cristo la funda con sus apóstoles en los evangelios. En otro sentido más extensivo, puedes decir que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era una forma de iglesia, pero en el sentido más estricto y más pleno, más completo, es hasta los evangelios. Ahora, que los evangelios recogen cosas que todavía son parte de la antigua alianza, claro, por supuesto. Juan el Bautista, claro, es otra cosa, parte de la antigua alianza, pero se instituye una nueva alianza en la última cena, cuando el Señor Jesucristo instituye la Santa Misa, que es la Sagrada Eucaristía, y dice: este es mi cuerpo, este es mi sangre. Allí está Él de manera formal instituyendo la nueva alianza, el nuevo pacto. Ahora, muy bien. Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es posible que si no existía la iglesia católica, había iglesia? Es que no había magisterio. Esa iglesia era la iglesia católica. Pero no había papa.
Había un poco Mateo 16, Mateo 16, verso 18, le ¿Y dijo, cómo es posible? tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que Sí, pero, desates en la tierra será desatado en el cielo. Por sí, supuesto que pero tenemos ¿qué tiene que ver eso con un liderazgo? No entendí la pregunta. O sea, ¿qué tiene que ver eso con que él sea líder de todas las personas? Porque hasta donde yo sé, hasta Pablo lo instruía. Pablo instruía a Pedro. Y no Pedro o sea, a Pablo. cuando tenemos un líder, no significa que otros apóstoles no puedan venir y puedan hacer alguna corrección, alguna exhortación, alguna corrección fraternal. Eso es normal hasta el día de hoy. Los cardenales que están alrededor del Papa, cuando ven alguna cosa así a nivel, algo que de repente se dijo, sucedió, ellos tienen esa libertad de en una plática privada con el Papa decir, tampoco el Papa es aquel que sabe más de teología que otros cardenales o que otros teólogos. Tampoco el Papa. Ahora les quiero hacer una pregunta a ustedes de corazón y quiero que me la respondan. ¿Puedo tener salvación yo sin un Papa y sin una iglesia católica? Más que con la palabra de Jesucristo, amar a mi Dios Jesucristo sobre todas las cosas y creer que Él murió por mí, por mis pecados. De hecho, y hacer su voluntad. Toda salvación es por la iglesia, porque Cristo todo se lo entregó a la iglesia como un depósito. Pero Dios no dijo que la salvación era la iglesia. Dios dijo que Él era la salvación, que la iglesia era su gente, su comunidad. Era lo que salvo ya. La iglesia solo que Dios usa como instrumento. Tú mismo dijiste que fue la Iglesia Católica la que nos confirmó la Biblia. Claro que viene de Dios, pero Dios usa a la iglesia. La iglesia es un instrumento. La Iglesia Católica confirmó la Biblia. ¿El Antiguo Testamento lo confirmó la Iglesia Católica? Sí, porque después salieron los rabinos, que salieron más o menos cuando se destruye Jerusalén en el año 70. Sale si ya un movimiento. Estaban confirmados. Sí, pero permíteme. Sale un movimiento que son los rabinos, el judaísmo rabínico, y ellos comenzaron a poner en tela de juicio libros que los rechazaron después y algunos se los quedaron, pero los querían rechazar. Ellos no querían Esther, no querían Eclesiastés, decían que eran libros que realmente no estaban al mismo nivel que los demás. Vale. ¿Cómo sabe el magisterio católico que Isaías es palabra de Dios? Lo sabe porque viene por la tradición y es algo. ¿Qué tradición? Es la tradición que viene del Antiguo Testamento. ¿De quién? ¿Qué tradición? Judía. Es tradición sagrada, o sea que la tradición sagrada no solamente es del Nuevo Testamento, ya nos venía. Entonces yo tengo que guiarme por la tradición judía. No, porque ya está la iglesia. Exacto, pero ellos también eran iglesia antes de los católicos. Sí, pero venido lo nuevo, lo viejo ya pasó, de modo que claro, amén, Cristo es una nueva creación. Pero ahí es donde voy yo. No quiere decir que porque ellos escogieron que Isaías sea palabra de Dios, quiere decir que yo tenga que seguirlo a ellos. Tengo que seguir lo que sale en Isaías, a la palabra de Dios, no a ellos. En aquel tiempo todavía estaba la antigua alianza y Dios todavía usaba a su pueblo, a los israelitas. Todavía lo sigue usando. Ve, hermano, pues querido, yo me tengo que... Si son creyentes, claro. Si son incrédulos, no. Bueno, Omar, vamos a dejarlo aquí, ¿te parece? Sí, porque tengo que irme. Que Dios los bendiga. Solamente eso. Dios te guarde. Ya saben, los 4 evangelios son el Antiguo Testamento, no el Nuevo. Cuídense, que Dios los bendiga. Que tengas buen día. Hasta luego. Igual. La Iglesia Católica cree que el poder de Dios es lo que preserva la Escritura y también ese mismo poder de Dios preserva aquello que no quedó plasmado en la Escritura. No es lo uno o lo otro, creemos las dos cosas, pero veo la posición que tiene Asaf como que está limitando la asistencia del Espíritu Santo a solo lo escrito y a solo el primer siglo. Mientras que la posición católica no la limita a solo lo escrito y tampoco la limita a solo el primer siglo. Se extiende a lo largo y ancho de la historia. Suponiendo que yo te conceda eso, ¿qué sector de la iglesia histórica o de las iglesias históricas hoy tiene ese contenido? Aquellos que están unidos al sucesor de San Pedro, a quienes se le entregaron las llaves. Ve, y de nuevo vamos a lo mismo y vos pega un salto de 5 siglos, 6, 7, 10 siglos, que esa iglesia primitiva que ustedes están hoy apelando no lo creían. Pero ese es el caso, que tú dices que no lo creían, pero si está en el mismo evangelio de Mateo. Esa es la interpretación que vino más tarde, José. Vamos a suponer, con tal de estar argumentando, que la interpretación católica que tú dices que es tardía es falsa, no se sostiene, no es verdad. Ahora yo te pregunto, Gabriel,
¿Cuál es entonces la interpretación de Mateo 16:18 cuando dice, y a ti te daré las llaves del reino, y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo? ¿Cuál es la interpretación correcta si la interpretación de Roma es errónea? Y ni siquiera la interpretación de los padres es uniforme. José, ¿cómo te podría yo decirte, esta es Gabriel, infinita? ¿sería justo que yo dijese que no está seguro sobre la interpretación? ¿Sería justo? ¿Sería una descripción correcta sobre Gabriel Asaf? Que no está seguro sobre cómo Sí, interpretar. podría tranquilamente. Y podría fijarme en uno de los padres de la iglesia, o en 10 o en 20, porque no es uniforme la interpretación. Bueno, entonces ahí, al rechazar la postura católica, te quedas sin postura. Como yo estoy viendo, te estás quedando sin postura. Más allá de que tú digas ¿Qué que es hay la postura diferentes... católica? La postura católica romana, ¿a qué padre de la iglesia apela como tradición? Es que la postura de la Iglesia Católica no se defiende o no se fundamenta en un dicho o en un escrito de un determinado padre de la Iglesia. La Iglesia Católica tiene en su seno un entendimiento. Ahora, es cierto, este entendimiento se refleja en la literatura patrística, pero al final del día, cuando queremos definir para el resto de los fieles, se hacen concilios. Y en concilios es como se ha especificado que esa entrega de las llaves no solamente es un honor, una mención honorífica, sino que es un liderazgo. ¿Qué concilio ecuménico fijó eso, José? Ya así en su manera última, en 1870, en el Concilio Vaticano. En su manera última. Pero si tú revisas la historia, te vas a dar cuenta que no se lo sacaron de la manga. Pero porque ustedes ya lo tienen al obispo de Roma como cabeza. Eso no pasó en el canon 28. No, pero siempre estuvo. Mostrámelo. Yo te voy a dar un obviamente en este espacio no podemos nosotros, eso requeriría que nos sentáramos unas 2-3 horas para estar hablando de patrística, pero lo que te puedo decir es que el obispo de Roma, como dices, o el papa, siempre estuvo, no es algo que vino hasta el siglo XIX. Yo te doy esta cita cortita nomás y de ahí le doy lugar a Santi. Mira, es la época de cuando el obispo Teófilo había excomulgado y exiliado a Crisóstomo. Dice acá, Juan denunció los hechos en una carta al obispo de Roma, Inocencio I, pero ya era demasiado tarde. En el año 406 fue desterrado nuevamente, esta vez a Cúcusa, en Armenia. El Papa estaba convencido de su inocencia, pero no tenía poder ya para ayudarlo. Es correcto. No se pudo celebrar un concilio promovido por Roma para lograr la pacificación entre las dos partes del imperio y entre sus iglesias. Y esto está tomado de Sí, Benedicto. Es correcto. Y todos los católicos dijeron amén, porque lo que acabas de decir lo creemos todos los católicos. Pero déjate, creo que lo que voy a decir te puede ayudar un poco. Creo que una vez en un diálogo que tuviste, vi que Hugo también te tocó el tema, pero una vez más, la razón por la que no pudo ayudarle es porque había la interferencia de un príncipe, de un gobernante secular. Pero mira, si tú me dices, José, no me convence, dame algo para que me puedas convencer. Ahí te va. Pregunto yo, ¿por qué Juan estaría enviando o estaría pidiendo auxilio al obispo de Roma si se supone que según tu interpretación el obispo de Roma no podía hacer nada porque supuestamente no tiene jurisdicción universal? La pregunta del $1.000.000 es esa. Entonces, ¿cuál es el sentido de que esté pidiendo ayuda a un obispo de Roma que en primer lugar ni tiene jurisdicción? Entonces, ahí al menos debería decir, bueno, me lo llevo de tarea, déjatelo investigo. Pero al menos ya podemos. ¿Por qué no pudo hacer nada? ¿Por qué no pudo celebrarlo si realmente tuvo esa autoridad? Porque había un príncipe impidiendo esto, pero te voy a decir algo. Esto ha sucedido varias veces y yo sé que te gusta la historia. Yo sé que tarde que temprano tú lo vas a ver. Varias veces el Papa ha sido impedido. Por ejemplo, en Nicaragua, el día de hoy. En Nicaragua, ahorita hay un príncipe que está estorbando el funcionamiento normal. Déjame nomás termino. Cierro y te paso la palabra. Ahorita en Nicaragua, incluso en China, hay príncipes que están impidiendo el funcionamiento natural del liderazgo de la iglesia, en este caso del Papa. Y la iglesia siempre ha estado lidiando con príncipes o con emperadores que han interferido, pero no se sigue que no haya un liderazgo o no se sigue que no haya una cabeza, en este caso el Papa. Perfecto, José. Podemos nosotros apuntar con el dedo y decir, mira, esto dijo Lucas, esto dijo Mateo, esto dijo Pablo, te lo puedo citar, hasta tengo un sistema numérico para indicarte en qué porción de la carta, el capítulo 2, el capítulo 6. Sí, o sea, yo puedo ver, si a eso te refieres, que puedes
dirigir a un ser humano a una porción de una carta y decirle, esto es lo que dijo Pablo. Sí, yo puedo entender eso y yo creo que eso es de gran ayuda para todos, protestantes y católicos. Podemos decir, Pablo dijo en Romanos 13 esto, esto, esto y esto. Sí. Sin embargo, hay aspectos vinculantes a esas cosas que sí están de manera explícita en la Biblia, que no quedaron plasmados en la Biblia, pero que sí están en la vida de la iglesia, en la vivencia de la iglesia por los obispos, y se ha ido transmitiendo. Y cuando surgieron controversias y se juntaron, no solamente trajeron las páginas de la Biblia, sino que también trajeron a la mesa aquello que fue comunicado en las iglesias por los obispos y que le daba sentido, que le daba, lo voy a decir de esta manera, Gabriel, lo hago rápido para no demorarme demasiado. El Nuevo Testamento, vamos a enfocarnos en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es como una habitación a la cual entras y vas a encontrar que hay muebles, hay una cama, hay un ropero, hay diferentes muebles y ahí está todo. Tú puedes decir, es que ahí está todo, Plasencia. Entras a la habitación y ahí está todo. Y yo te respondo, sí, pero la tradición es como el encendedor, como ese switch, ese encendedor que ilumina la habitación y te permite ver detalles de las mismas cosas que sí están en el Nuevo Testamento, pero la tradición te ilumina y te permite comprender aspectos que cuando tenías la luz apagada de la habitación no veías. Tú veías un ropero, pero no te dabas cuenta que el color era caoba y que tenía un diseño colonial, pero cuando encendiste la luz, dices, mira, el ropero que siempre vi. Yo siempre supe que el ropero estaba ahí, pero no había visto el color, no había visto el diseño. Y ahora que encendí la luz de la tradición, la habitación está iluminada. Entonces, tanto la tradición como la escritura trabajan con el mismo cuerpo doctrinal, solo que la tradición nos ilumina y nos permite entender detalles vinculantes a las doctrinas que sí es cierto, las tienes en la Biblia, pero no están todos los detalles. Y eso es en lo que ha ayudado. Si alguno dijera, José, suena creativa tu explicación, José, pero ¿no será que te la estás inventando? Yo respondo bien sencillo, no, porque si vas a los concilios, así es como funcionó. Se trabajaban con las mismas doctrinas, pero había polémicas y controversias con el sentido, cómo entenderla, exactamente cómo explicarla. Cristo tiene una voluntad, tiene dos, una naturaleza o tiene dos, la Trinidad, quién procede de quién, todo este tipo de cosas, la tradición iluminó y le dio el sentido a las doctrinas que ya todos creíamos y que sí es cierto, están presentes en el Nuevo Testamento. No sé cómo ves, si quieres que escuchemos un poco más o quieres preguntar algo sobre lo que dije. Sí, no, me surgen dos cosas y de ahí sigamos escuchando. Dos cosas me surgen a medida que te voy escuchando. Una, que el Salmo 119, 115 o 105, no recuerdo, dice que lo que ilumina es la palabra, ¿no? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra, una lumbrera a mi caminar. No se le atribuye eso a ninguna tradición. Y por otro lado, lo que está plasmado en la Dei Verbum, y creo que es el numeral 86 del Catecismo, es que el magisterio no está por encima de la palabra, sino a su servicio. Entonces me surgen esas dos cosas, porque me hace ruido lo que vos estás diciendo. Sí. El ejemplo está bueno, pero me hace mucho ruido que la escritura no va acorde a eso, y ni siquiera que el catecismo tampoco. No sé qué puedes repetir eso. Sí, buenas observaciones. Sí, sobre el magisterio tienes razón. Lo leo. Este magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino que la sirve. Uno pregunta, ¿y cómo la sirve, José, ese magisterio? ¿Para qué me sirve el magisterio? La sirve enseñando solo lo que ha sido transmitido, escuchándola devotamente, guardándola escrupulosamente y explicándola fielmente. Entonces sí, ahí estamos en la misma página. Sobre la primera pregunta, la primera observación que hacías, yo respondería de la siguiente manera. Sí hay algo más aparte de la ley de Dios que ilumina nuestro sendero, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, al asistirnos, de acuerdo a lo que Jesucristo prometió, sí ilumina nuestro entendimiento, hablando de todos los fieles en general, pero no solo eso. Cristo le prometió a los apóstoles que el Espíritu Santo haría dos cosas. Número uno, les iba a recordar todas las cosas que Jesús les enseñó en su ministerio público. Número dos, les dijo que el Espíritu Santo los iba a guiar a toda verdad. Y eso lo vemos en cumplimiento cuando se venían los retos con los gnósticos, con los montanistas, con los donatistas, con los arrianos,
y así sucesivamente vemos la iluminación del Espíritu Santo que va guiando. Entonces sí, aparte de la palabra o la ley, porque en el Salmo 119 se habla de la ley que alumbra nuestro sendero, pero también el Espíritu Santo alumbra con el entendimiento y guiando a la iglesia de Cristo a través de los siglos. ¿En qué documentos eclesiásticos podemos ver reflejada lo que es la tradición? Y la respuesta sencilla serían los documentos de los concilios. En los documentos de los concilios, cada vez que ha habido polémicas y controversias sobre algunos puntos muy finos sobre determinada doctrina que sí está en la Biblia, lo repito una vez más, cada vez que ha habido polémicas y controversias sobre algunos puntos finos, algunos puntitos muy finos de doctrinas, escucha aquí, de doctrinas que sí están en la Biblia, pero en concilio, echando mano de la tradición y de la Sagrada Escritura, la Iglesia ha puesto fin a estas controversias. Ahora, cuando digo fin, no significa que después del concilio ya no hubo detractores o ya no hubo personas errando, a pesar de que la Iglesia ya había dado una definición formal. Entonces, en los documentos de los concilios, nosotros vemos cómo la Escritura y la tradición trabajan juntas, apuntando hacia un mismo objetivo, es decir, interactuando con el mismo cuerpo doctrinal, con las mismas doctrinas, tanto lo escrito, tanto el papel y la tinta, como aquello que está en las iglesias por la sucesión apostólica, trabajan con el mismo cuerpo doctrinal. No es que la Biblia tiene 50% de doctrinas y la tradición tiene el otro 50% de doctrinas. Muchos creen de esa manera, por eso cuando interactúan con los católicos, les piden que, a ver, dame las otras doctrinas que no están en la Biblia, pero que supuestamente ustedes católicos están en la tradición. Y ahí es donde uno les tiene que explicar, no es que tienes el 50% de doctrinas en la Biblia y el otro 50% de doctrinas en la tradición. Tanto la Biblia como la tradición, las dos están interactuando con el mismo depósito. Si yo les preguntara, hermanos católicos, ¿cuántos depósitos de la fe tenemos? Todos responderían, uno, es un solo depósito. Muy bien, perfecto. Ahora, este depósito, ¿cómo ha sido comunicado a través de la historia? La respuesta católica es de manera oral y de manera escrita. Y cuando ha habido polémicas y controversias sobre algunas doctrinas que las vemos en la Biblia, pero que hay detalles que no están explícitos en la Biblia, ¿cómo se ha resuelto, hermanos? Van a responder con escritura y con tradición, con el magisterio, como aquel que es asistido por el Espíritu Santo, según la promesa de Jesucristo, para enseñar. Y se han hecho unas formulaciones, unas definiciones, es lo que llamamos la dogmática, y eso es lo que le va dando una forma y le va dando un cuerpo a la doctrina católica. Entonces, así es como funciona, no solamente con la Biblia.